intervención se llama falsos positivos. Tiene varias partes, no voy a leer el texto, voy a tratar de comunicarles las ideas centrales de este. La primera parte se llama de la serie de los objetos, la segunda, un objeto que cierra la serie y demuestra su verdad, la tercera, los mal llamados falsos positivos, pero el nombre aloja la verdad que pretende cubrir, la cuarta, la angustia, la quinta, insignificante, y la sexta, el discurso o el dispositivo. Bueno, voy a ir muy rápido con esto de la serie de los objetos. Hace 20 años, justamente en noviembre de este año, cumplimos 20 años de las primeras jornadas de la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura. Antes hicimos otras que se llamaron Mestizo Yo, pero era cuando estábamos todavía dentro del departamento de psicología, pertenecíamos al departamento de psicología y estábamos llevando ya digamos, a lograr el proyecto de constituir la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura. Y estas primeras jornadas se llamaron Lo escrito, escrito está, inconsciente, letra y escritura. Y allí presenté, cometí una especie de infidencia y fue leer ante el público una carta que le escribí al coronel que no tiene quien le escriba. En esa carta yo pongo al coronel en antecedentes de una investigación a la que me di tratando de buscar en nuestra literatura, en las novelas más familiares de los colombianos, las causas de la violencia, algunos indicios de la causa de la violencia en Colombia. Y entonces aparecieron cosas a mis ojos muy interesantes. Lo primero es que las novelas que tomé fueron 100 años de soledad, La vorágine en primer lugar, 100 años de soledad y toda la saga de las novelas de Macrol el Gaviero, de Álvaro Mutis. Y lo que aparece, lo primero es que todas estas novelas fueron de alguna manera diarios rescatados, diarios dejados por escritores aquí y allá que sufrían penurias varias, pero eso no es extraño, es un recurso común en novelas en todas las latitudes y en la historia de la escritura, pero lo que parecía de pronto un poco más raro es que el soporte material sobre el que ellos escribían eran libros de cuentas, formas contables o incluso libretas de aduana, por ejemplo, de formatos de aduana, que encontró, por ejemplo, el Gaviero en el barco que va por el Surandó en la nieve del Almirante. Y entonces la pregunta que me hacía, ¿por qué escriben las frases en el sitio, en los papeles de las cifras? Y efectivamente lo que encontré es que se trataba de una contabilidad. Y lo dicen de distintas maneras, pero una que recuerdo y que ahora les relato es la de Clemente Silva, que cuando le muestra al Gaviero los libros de contabilidad, el de Diario y el Mayor, en las caucherías, le dice: aquí lo que se escribe es la vida de los caucheros, aquí lo que está registrado en últimas no es tanto el caucho o que se entrega o el que falta por entregar, el que cada cauchero tiene que llevar para satisfacer al capataz y a la producción, a la plantación, sino lo que está aquí escrito es la vida de los caucheros. Y en estos libros está no solo la suya, sino la otra vida, esta vida y la otra, porque están también ya las vidas hipotecadas de sus hijos, que ya debe el cauchero que está trabajando actualmente. Y entonces así lo que voy encontrando allí es que hay una ecuación en la vorágine que es caucho, que es tesoro igual caucho, es obvio, caucho igual cadáver, esa no era tan obvia. Entonces
de muchas maneras lo plantean en distintas partes del texto. Por ejemplo, mientras el cauchero está haciéndole sajaduras al árbol, esas mismas sajaduras son las que en su propio cuerpo el fuete del capataz le hace al cauchero, mientras él sangra la siringa, las sanguijuelas lo sangran a él, al cauchero, mientras él va haciendo el bolón de caucho, se reúnen en una sola sustancia la sangre que emana de su cuerpo y el caucho que emana del árbol. Bueno, entonces queda establecida esa ecuación: caucho, tesoro igual caucho, caucho igual cadáver. En 100 años de soledad, José Arcadio II se despierta después de haber estado en esa plaza y escuchar la última voz, y en 5 minutos no desocupan esta plaza, abriremos fuego, y abrieron fuego. Eso, él se despierta luego de esto y se encuentra asombrado en un tren, el más largo que había visto en su vida, en donde está lleno de cadáveres apilados, y lo particular es que están apilados en la misma disposición, en la misma forma que el banano que se llevaba para exportar o aquel que se botaba al mar cuando había sobreproducción. Entonces ahí encontramos la ecuación tesoro igual banano, banano igual cadáver, en 100 años de soledad, en García Márquez. Y igual, por ejemplo, en Amílcar de Álvaro Mutis, está metido en el trópico, en nuestro trópico, cerca de las minas de Cocora, buscando la quimera que se le ha metido ahora a la cabeza, es la de encontrar oro, y esa empresa siempre imposible de lograr esas riquezas, y al fin se va a una mina que estaba prohibida, que estaba vetada, y después de haber rasguñado en muchas otras minas, y allí dice con asombro: aquí estaba el verdadero tesoro y yo no lo había visto, y descubre el verdadero tesoro en una serie de cadáveres, de esqueletos apilados en las paredes de la mina. Dice: este es el verdadero tesoro. Entonces hay esa ecuación: tesoro igual oro, oro igual cadáver. Y después, obviamente, la coca hace 20 años ya era un objeto fundamental en Colombia, y entonces me dio la tarea, por ejemplo, de mirar en Vallejo, y se sostiene la ecuación, ¿no? Tesoro igual coca, coca igual cadáver. Miren cómo la Virgen de los Sicarios trasiega buena parte en una morgue, ¿no? En donde él va a buscar a sus jóvenes amantes, pero que todos han digamos, pasado por este trasegar con la coca, y el paradigma, digamos, allí es la mula, ¿no? Lo que llaman los mafiosos la mula, que carga en sus entrañas la coca y la pasa pues por los aeropuertos. Y había otro objeto que se suma a la serie, que es la tierra, ¿no? Porque ya en esos años la tierra comienza a tener, y ha tenido siempre, un lugar central en el conflicto en Colombia, pero los 8 millones de desplazados, 8 y pico, 8 y más de desplazados, despojados de sus tierras, comienza a ser ya un fenómeno abrumador. Y entonces busqué en la literatura un poco esa ecuación, pero estaba en la vida cotidiana, a flor de piel, en lo que contaban todos los campesinos que habían sufrido este despojo. En la frase que decían, había sido aquella con la que los habían obligado a firmar unas escrituras o una promesa de venta a precios irrisorios: o firma usted o firma la viuda. Ahí está esa ecuación: tierra, finca, igual cadáver, ¿sí? Pero hay un nuevo objeto que cierra esa serie y demuestra su verdad, y ese nuevo objeto son los falsos positivos. Voy a hacer un paréntesis para leer algunos elementos que nos esta es una parte de
Las ejecuciones extrajudiciales, o como las llamó la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, muertes ilegalmente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, fue un fenómeno que, si bien tiene antecedentes que se remontan a la década de los 80 del siglo pasado, cobró magnitudes cada vez mayores entre el 2002 y el 2010. En particular en el 2006, 2007 y 2008, o sea, fue todo el periodo de la presidencia, de las dos presidencias de Álvaro Uribe Vélez, pero en particular los picos más altos fueron en el 2006, 7 y 8. Hasta que se descubrieron, pues aparecieron las madres de Soacha, ¿no? Y entonces allí ya hay digamos, un decrecimiento del fenómeno sin que se extinguiera, ¿no? Todavía ustedes ven que hoy en día las nuevas disposiciones del Ministerio de la Defensa han generado toda una discusión porque se ha comentado, los analistas han encontrado que esas disposiciones vuelven a generar un poco este discurso que produce estos mal llamados falsos positivos. Entonces, el comunicado de julio 23 del 2018 de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el que se anuncia la apertura del caso 003, el caso 003, en la Jurisdicción Especial para la Paz, cada uno de los casos, las desapariciones forzadas son un caso, los falsos positivos son otro, etcétera, ¿no? El secuestro es otro, y el caso 003 es el de los falsos positivos, que corresponde anota que esa jurisdicción recibió hasta esa fecha de parte del Ministerio de Defensa un total de 1.944 miembros de la fuerza pública que manifestaron expresamente voluntad de comparecer ante la JEP. Estas personas se encuentran involucradas en 2.586 casos relacionados. 2.586, es decir, es lo que el Ministerio de Defensa le entregó a la JEP, el Ministerio de Defensa. ¿Sí? En ella están implicados 1.944 miembros de las Fuerzas Armadas. Otros organismos plantean cifras mayores para estos casos. Por ejemplo, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anota que para el periodo 2002-2010 el número de casos de falsos positivos podría llegar a 5.000, ¿sí? Y algunas otras estimaciones, de acuerdo a lo que se ha ido avanzando, ¿sí? Calcula la posibilidad de que lleguen a 10.000 estos casos, ¿sí? O sea, hay otros estimativos que son mayores, ¿sí? Bueno, esos son algunos datos para… hay que decir que todos los miembros de la fuerza pública, digamos, todas las entidades de la fuerza pública estuvieron implicados, es decir, la Fuerza Aérea, la Armada, pero el mayor número, la policía, ¿sí? Los servicios de inteligencia, todos ellos están implicados de una u otra manera en los falsos positivos, pero la cantidad mayor está en el ejército. Y toda la geografía del país, no hay departamento del país, ni San Andrés se escapa de la práctica, se escapó de la práctica de los falsos positivos. Obviamente, durante todo este periodo siempre tuvo el mayor número Antioquia, ¿no? Los otros departamentos, digamos, a veces llegan a ser segundos o terceros, pero varían un poco más, pero el que se mantiene siempre fijo es Antioquia. Ahora, como lo plantea el profesor Beltrán en el prólogo al libro de Omar Eduardo Rojas Bolaños, que es un coronel retirado de la policía, sociólogo, y Fabián Leonardo Benavides, que hicieron una investigación en la Universidad Santo Tomás, y allí mismo la universidad publicó el libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. En el prólogo a este libro dice el profesor Beltrán que, tal como lo muestra este libro, la práctica de los falsos positivos constituyó una empresa criminal en la que participaron no solo miembros de las fuerzas militares, cuya responsabilidad queda plenamente establecida, sino también militares desmovilizados, integrantes de las redes de informantes del ejército, taxistas, finqueros, desempleados, reservistas,
quienes en su rol de reclutadores prestaban sus servicios criminales a diferentes brigadas, recibiendo a cambio de ello una remuneración económica. Ahora bien, en el nivel del planeamiento y ejecución de las operaciones ficticias, estas ejecuciones, subrayan los autores del libro, contaron no solamente con el apoyo de unidades operativas, sino también de unidades no combatientes, como el Batallón de Ingenieros, además de áreas administrativas, como se evidencia en la asesoría brindada por algunos integrantes de la Justicia Penal Militar, quienes asesoraban a los soldados en el lugar de los hechos y en sus despachos para eludir la acción de la justicia. Contaron antes, durante y después de los eventos con el apoyo de altos mandos militares, además de funcionarios civiles al servicio del Estado, como magistrados, jueces, funcionarios del CTI, el Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía, funcionarios de medicina legal y líderes políticos, cierro las comillas. Ahora, esto nos da un poco un panorama de lo que fue esto, ¿no? La mayoría de las personas enganchadas para ser, que fueron engañadas, llevadas a otros lugares y detenidos en el viaje, vestidos con camuflados, con prendas supuestamente de la guerrilla y asesinados. La mayoría de estas personas eran personas muy vulnerables, de muy bajos recursos, desempleados, un porcentaje alto, paradójicamente casi un 40%, habían prestado servicio militar y hacía poco que lo habían hecho, pero estaban desempleados, estaban, ¿no?, en situaciones, había algunos en situaciones de indigencia. Pero también había líderes políticos, líderes comunales, gente que trabajaba en ONGs, ¿no? Entonces, sin embargo, un buen número de ellos era esta población de muy bajos recursos económicos, desempleados y en un estado de vulnerabilidad. Ahora, este nuevo objeto que aparece, este nuevo objeto que cierra la serie y demuestra su verdad, es un poco excéntrico con relación a los anteriores, ¿sí? Porque ya uno podría decir que en los casos anteriores hay un objeto intermediario, digamos, entre el cadáver y el capataz de la cauchería, o el amo de la plantación, ¿sí? O el narcotraficante. Hay ese objeto intermediario, digamos, un objeto metonímico, podemos plantearlo, la coca, el banano, el caucho, y podríamos pensar, la tierra, vienen por lo que tengo, vienen por mi tierra, vienen por el caucho que yo cosecho, por el banano que yo bajo, ¿sí? Y en ese sentido el objeto puede ser una defensa frente al otro, ¿sí? Puede funcionar como defensa frente al otro, de manera que yo puedo incluso entregar mi objeto y desplazarme a la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Para que no tenga que firmar la viuda. Entonces, este último objeto, el de los falsos positivos, ya no vienen por lo que tengo, ya más bien vienen por lo que soy, no por quién soy, sino por lo que soy. Pero, ¿qué soy? ¿Qué soy para el otro? Esto, voy a evocar aquí un ejemplo que Lacan pone cuando en su seminario 10 habla de la angustia y que de pronto rememoran algunos otros seminarios, y es la imagen de la mantis religiosa. Este predador absoluto, ¿no? Es una especie de modelo de depredador en la naturaleza, que tiene unos ojos inmensos, ¿no? Con muchos pequeños ojos, parece, ¿sí? Y que es absolutamente feroz, ¿no?
Y Lacan, para hablar allí de la angustia, dice que nos imaginemos a alguien que es puesto ante una mantis religiosa gigante, este monstruo feroz, depredador más eficaz, pero a este que ponen frente a esta mantis, le ponen una careta, una máscara, y él no sabe qué máscara tiene él, es decir, si él va a representar la más jugosa presa para el otro, ¿sí? Si él va a ser el objeto que va a saciar, el objeto que va a tapar la falta del otro, digámoslo así, ¿sí? Y esa lo ubica como ese punto, como un ejemplo de ese punto de la angustia, ¿sí? Para decir que la angustia no es como lo pensaron hasta, digamos, la psiquiatría de la época, etcétera, sin objeto, es decir, que en la angustia hay esa vivencia que nos hace un poco salir de los chiros, movernos de un lado a otro, etcétera, pero que no sabemos qué es lo que nos produce, a diferencia del miedo, en donde sí sabemos qué es. Sé que le tengo miedo a los trenes, sé que le tengo miedo a los aviones, o que le tengo miedo a los murciélagos, como en las fobias, ¿sí? Pero en la angustia no sabemos qué es lo que produce ese afecto. Entonces Lacan dice, no, la angustia no es, como han dicho, sin objeto, la angustia es con el objeto sobre todo, ¿sí? Y aquí, como en este ejemplo de la mantis, él, dependiendo de esa careta, puede ser el objeto de la mantis, ¿sí? Entonces me imagino yo a estos muchachos recogidos, enganchados, a ir, por ejemplo, a recoger café, ¿sí? O a recoger banano, o qué sé yo, ¿sí? A hacer un trabajo, y que de pronto son detenidos en el camión o en el bus en el que van, en la flota en la que van, ¿sí? Y son vestidos con otro atavío, con un disfraz, ¿ya? ¿Y qué serán ellos? Entonces seguramente ahí se les revela qué serán ellos para el otro, ¿sí? Se les revela el momento, el último instante en el que pueden entonces encontrar si pasarán a ser el objeto, el puro objeto de goce del otro. Entonces ahí hay una diferencia con relación a la serie que planteé al comienzo. Ahora, hay una especie de movimiento del tener al ser, ¿no? Es decir, yo tengo el oro y por eso me quieren matar, yo trabajo en el banano, entonces me quieren matar. Pues aquí ya no es por lo que tengo, sino se va a por lo que es decir, por el ser, ¿sí? Y ahí hay una parte, digamos, que tiene que ver con el odio, porque esa pregunta de si aquí hay odio es muy interesante, puesto que estos jóvenes no son adversarios políticos, no son contradictores de los militares, no están en otro ejército, no están enlistados en ninguna fila, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el odio que habría contra ellos en esas ejecuciones, en esos asesinatos? ¿El móvil fue el odio? ¿Sí? Si ni los conocían, si no hay una enseña que los distingue, una divisa, una consigna, ¿sí? Entonces, ¿los mataron con odio? ¿O fue una muerte totalmente utilitaria? ¿O fue, como en la presentación del último número de la revista del Jardín de Freud dedicada al odio, Belén del Rocío Moreno, que fue su editora, se pregunta, ese odio que no está haciendo pareja con el amor, ese odio absolutamente radical, ¿sí? O esa indiferencia de la que habla Freud, que no sería el odio el verdadero opuesto al amor, sino más bien la indiferencia, sería un odio a secas o seco, ¿sí? Y aquí entonces parecería que en los falsos positivos se trata de un odio seco, así como por ejemplo a nivel del duelo, ¿no? Y de la posición del hombre ante la muerte, Philippe Ariès habla
de una muerte, de esta muerte que vivimos actualmente como una muerte salvaje, o Jan Alush la llama una muerte seca, ¿no? Una muerte que ya no, por la que ya no hacemos duelo, que no lloramos, ¿no? ¿Sí? Pues también aquí en las formas de matar, uno puede pensar en que las formas de matar en la contemporaneidad albergan una muerte aparentemente sin odio, ¿no? Cuando un asesino técnico pone una bomba en un avión en donde ni siquiera sabe quién va a ir, ahí hay una especie de muerte seca, ¿no? Sin necesidad de que odie a los que van ahí o no tenga motivos religiosos o políticos, etc. Entonces, aquí hay algo de ese orden, pero ahora, parte 3, mal llamados falsos positivos, pero el nombre aloja la verdad que pretende encubrir. Y aquí lo que quiero señalar es que esa contradicción aparente entre el positivo, un positivo es una misión lograda, ¿no? Es un triunfo, y uno piensa que entonces un positivo es lo que exige el otro de la institución, el otro, digamos, la institución militar, es lo que exigen los altos mandos, es lo que exige el dispositivo mismo, digámoslo, ¿sí? Un positivo. Pero si es falso, entonces uno podría decir, bueno, todo esto se cayó, pero no. Si ustedes se dan cuenta, la tendencia es la de satisfacer al otro, la de llenar al otro, ¿sí? La de realizar el deseo del otro de la institución, del otro que exige además y que deja ver de manera clara su apetencia, ¿sí? Y les voy a leer algunos. El coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, que es el más alto rango, el militar de más alto rango que ha llegado a la JEP, dice, por ejemplo, en su comparecencia, en una de las sesiones de su comparecencia ante la JEP, habla de que exigirle a las unidades de que no podían pasar ni 1, ni 2, ni 3 días en que no tuvieran combates, o que más allá de que tuvieran combates tenían que mostrar resultados operacionales, y el resultado operacional para el comandante del ejército eran litros de sangre, tanques de sangre. A mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar es muertos en combate. Y los muertos en combate, sigue el coronel, era a como diera lugar. Existieron muchos casos en los cuales, al reportarse heridos o de otras unidades que los escuchaban, pero no quedaban plasmados en esos documentos, y, oiga hermano, ¿usted por qué reporta heridos? ¿Quién dijo que tiene que reportar heridos? Usted lo que me tiene que reportar son muertos. Y esas eran las exigencias que tenían hacia las unidades. Y sigue los testimonios de este coronel, y hay muchos que dan cuenta más o menos de lo mismo, de esa demanda, de esas exigencias, ¿no? Entonces, es un positivo a como dé lugar, incluso si ese positivo se obtiene de manera fraudulenta, ¿no? Por ejemplo, él habla de su encuentro con el comandante del ejército, que le pregunta, y a ver Rincón, ¿cómo le va a aportar a la guerra? Y entonces él le dice, pues mi general, estoy trabajando acá en el club del ejército en la costa, y acá la gente viene y descansa, y eso no, eso no es, ¿no? No, usted, ¿cómo me va a apoyar a la consecución de resultados? En ese momento lo que me dijo fue, usted lo que tiene que hacer es vaya, saque unos tipos del anfiteatro, unifórmelos y preséntelos como resultados. Me dije, ¿cómo así que preséntelos como resultados? ¿Por qué tengo que hacer eso? Pensé para mí mismo, yo me quedé callado, se quedó mirándome y salió. ¿Sí?
y relata varios encuentros de ese mismo orden y las planillas que utilizaban para contabilizar, es el body count, ¿no? La política de manejar la cuenta de cuerpos, ¿no? La contabilidad de cuerpos. Y aquí recuerdo que mi carta al coronel que no tiene quien le escriba tiene un subtítulo que se llama Entre el diario y las cuentas del otro, porque eran las vidas de los caucheros, de los bananeros, de los que quedaba en esos libros de cuentas, ¿sí? Y aquí llegamos en efecto a esto como una política con las diferencias que he planteado, establecida en el ejército. En ese sentido, no considero que los falsos positivos sean falsos, sino que realmente son positivos. Si ustedes toman positivo por negativo, da negativo, negativo por positivo da negativo, positivo por positivo da positivo, negativo por negativo da positivo. De manera que si digo falso, o sea negativo, negativo positivo, me da negativo por negativo, igual positivo, es decir, eso es lo que se busca, eso es lo que se está allí, de lo que se está, el tesoro, el objeto, el plus de goce, es el civil, es el otro, es el ser humano, es el semejante, ¿sí? Entonces hay incluso oficiales que en los testimonios que por ejemplo, que recogen este texto que cité hace poco, dice, comillas, en conversaciones con un militar y participante en las ejecuciones extrajudiciales, este manifestaba encontrarse totalmente convencido de que al igual que los estudiantes, en especial de las universidades públicas, al igual que ellos, los activistas, los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos, las personas de bajos estratos socioeconómicos eran resentidos sociales que en el momento menos esperado llegaban a expresar sus odios contra las fuerzas militares, y de ahí que fueran sus enemigos, ¿sí? Los datos del entrevistado se mantienen en reserva, ¿sí? Dice allí en el texto. Entonces ustedes ven que incluso allí se dice explícitamente, no importa que sean desempleados, que sean personas en estado de vulnerabilidad, ¿cierto? Al fin y al cabo son nuestros enemigos, ¿sí? Es a por ellos, ¿sí? Ahora, hay otro elemento aquí, este texto que he citado, que se llama Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010, tiene un subtítulo que es Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Y esos dos extremos en ese subtítulo me parece muy bien escogido y nos brinda claves, porque están dos elementos, la obediencia ciega y los campos de batalla ficticios. La obediencia ciega la leo del lado del objeto, ¿sí? Lo real, es decir, la voz, obeidere, obedecer, viene de la voz, ¿sí? Y es la obediencia no se puede hacer sino voz, es allí donde es una de las formas de satisfacción de la pulsión invocante, y ciega, o sea que es pura mirada, ¿sí? Voz y mirada, que son las dos pulsiones fundamentales del super yo, están allí en juego. Entonces lo real está allí operando a todo vapor en esa obediencia ciega. Y del otro lado están estos campos de batalla ficticios. Entonces es un campo ficcional, y ahora Silvia evocaba esta mañana a la sociedad del espectáculo, y bueno, pues aquí estamos en el corazón de esto, ¿no? Es decir, hay que montar un espectáculo para mostrarle al país que vamos ganando la guerra, y es por ese lado de la obediencia ciega, de darle a ver al país, ¿cierto?, y de montar entonces una escena, ¿sí?, un escenario. Pero la diferencia con el teatro, la diferencia con el performance, aquí los militares lograron, los que se metieron en esto, porque hay que decir que obviamente no todo el ejército estuvo aquí, ustedes ven que hay un conflicto, por ejemplo, actualmente, que han comenzado a perseguir a los militares que han denunciado estas nuevas disposiciones que vuelven a facilitar la máquina del discurso que genera estos asesinatos.
ven que los han comenzado a perseguir al interior del mismo ejército, etcétera, etcétera. Es decir, no todo el cuerpo militar está metido en esto, pero digo que aquí los militares han logrado algo que los artistas han buscado hace rato, ¿cierto? Que es montar un performance, una escenificación para enfrentarnos con lo real, de la manera más descarnada. Pues los militares se les anticiparon, ¿sí? O lo están logrando de manera macabra. Y entonces generan ven ustedes que incluso llevaban a los miembros del cuerpo técnico de investigación a la escena del crimen que se monta como escena de combate, ¿sí? Para crearla. Entonces se toma el cadáver como parte de la utilería, ¿sí? El cadáver ahí es parte de la utilería, para ser disfrazado, y por ese lado del disfraz y de poder utilizar un objeto para tratar de tapar la falta del otro, uno podría pensar que aquí hay algo del orden del fetiche, que hay algo perverso en juego, y efectivamente lo hay, pero que esto estaría próximo al fetiche, ¿sí? A tratar de tapar con un objeto la falta del otro, pero hay algo que va más allá de la pantalla, hay algo y es ese carácter real del cadáver, ¿no? Que lo tomo más bien por el lado de la angustia, como ya lo señalaba acá. Y la angustia aparece justamente en ese momento en donde ese objeto, ese objeto, Lacan dice cualquiera, ¿no? Puede ubicarse allí en un lugar preservado de la falta, ¿sí? En un escenario fantasmático. Es decir, se trata aquí de construir la escena en la que se realizaría fantasmáticamente el deseo del otro. Es decir, el otro está pidiendo bajas, no quiere prisioneros, sino quiere litros, tanques de sangre, ¿sí? Y entonces construyo el escenario para satisfacer al otro, solo que no es mera pantalla, solo que no es mera representación, sino que en el centro de ese escenario, rompiendo la escena, digamos, rompiéndola como escena imaginaria, introduzco el cadáver, que es un objeto absolutamente real, ¿sí? Imposible. Y entonces ese es el digamos, el juego acá, ¿sí? El juego perverso, digamos, ¿sí? Porque permítanme un momento. Esta forma velada, esta forma también amañada de dar las órdenes, ¿no? Es evidente aquí que si estamos jugando en este campo de la perversión, todo es del orden del sí pero no, del falso positivo, ¿sí? Que ya he dicho es en últimas un positivo, pero miren de esta manera, comillas, la participación, y en la del mayor Juan Carlos Rodríguez, la más común era cuando uno reportaba por el radio: mi general, tengo 2 bajas y 3 capturados. Y la respuesta era: ya mismo le mando el helicóptero con los del CTI para que hagan el levantamiento de las 5 bajas. Era claro que había una orden de que los 3 capturados había que asesinarlos, ¿sí? Esto es del texto Colombia, la guerra se mide en litros de sangre, página 21, ¿sí? Un testimonio ahí. Entonces ustedes ven, la orden no aparece explícitamente, sino que uno puede pensar que fue un lapsus del general, ¿sí? Que no oyó bien y que en vez de decir les mando a los del CTI para que recojan los 2 cadáveres y se lleven prisioneros a los 3 capturados, ¿no? Se equivocó y dijo los 5, es que escuchó mal, o sea, pero el otro tiene que leer el deseo del coronel,
¿sí? Tiene que preguntarse, entonces no es solamente del lado del capturado que ha sido vestido de pronto con un camuflado, hay esa pregunta que desea el otro, ¿cierto? Pero también del lado del que tiene que ejecutar para satisfacer a su general o para satisfacer al otro, la institución, hay la pregunta ¿qué quiere el otro? ¿Qué es lo que quiso decir el general? ¿Qué es lo que, sí, con esas alusiones que cada vez fueron más desembosadas, si ustedes se dan cuenta por los testimonios, ¿sí? Ahora, el otro punto se llama insignificante porque aquellos sobre los que recayó de manera la población que nutrió estos falsos positivos, en su mayoría, como les decía, eran personas en estado de vulnerabilidad, incluso hubo personas con deficiencia mental, digámoslo así, ¿cierto? Y en ese montaje de la escena del crimen, aparecían de la escena ficticia de los combates, son los pequeños detalles, ¿no?, los que dan cuenta, los que se comienzan a volver significantes, digámoslo así. Pero estas personas que fueron seleccionadas, más allá de los que fueron líderes, etcétera, que tenían ahí sí un claro, bueno, digamos, este estigma para los ojos de algunos militares, los demás estaban en ese estado de vulnerabilidad y podrían ser lo que digamos, ser insignificantes para el otro, insignificantes para el otro. Y el odio tiende a volver al sujeto insignificante, que es una manera de destituir al sujeto, porque el sujeto, si tomamos a Lacan, es lo que representa un significante para otro significante. Entonces, si yo les sustraigo sus significantes, que es aquello en donde medio se sostiene el sujeto, que no tiene una sustancia, ¿cierto? Entonces, es una forma muy descarnada, digamos, de destituir al sujeto. Entonces, esa destitución subjetiva, aquí se busca justamente para producir esa destitución subjetiva, busco aquellos que puedan ser insignificantes, es decir, aquellos que tengan el menor número de marcas significantes, profesión, datos, etcétera, etcétera, que todo eso pueda quedar borrado, ¿cierto? Y que seguramente nadie va a reclamar por él, ¿sí? Es decir, aquellos que están más próximos a la nuda vida, digámoslo así, ¿cierto? Porque es a nuda vida a lo que los vamos a reducir, ¿sí? Entonces, no es por azar que las madres son las que no cejan en su lucha, ¿sí? No es por azar porque la primera para la que ese objeto, que es el bebé, se vuelve alguien significante, es para la madre, y es introduciendo la ley, que es la ley del lenguaje, que en últimas sostiene todas las demás leyes, aunque algunas de las otras leyes se usen para birlar o burlar esa ley fundamental del lenguaje, ¿sí? Es la que hace que de un lado el bebé pierda su objeto, a la vez que él también se pierde como objeto, ¿sí?, para el otro, y se vuelve significante, ¿sí? Se vuelve significante para la madre, para la sociedad, y se constituye como sujeto. Entonces las madres son aquellas que pueden volver a encontrar las trazas, y traigo aquí, evoco el caso de Fabiola Lalinde, cuyo archivo fue su archivo de sus años y años y años, más de 15 años de búsqueda de su hijo desaparecido, Luis Fernando Lalinde, ¿sí? No fue un falso positivo, pero fue una ejecución extrajudicial, ¿sí? Su archivo se lo entregó ya a la UNESCO, lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y fue donado hace poco tiempo por ella en una ceremonia muy bella a la Universidad Nacional en la sede de Medellín. Entonces es esa madre la que contra todos los pronósticos, incluso contra medicina legal, que en algún momento la hace a un rincón, ella logra encontrar las trazas significantes de su hijo, y de una manera casi que de ese sexto sentido encontró el árbol donde estaba enterrado su hijo, ¿sí? Entonces es allí como tratar de rescatar de ese lugar de la nuda vida, por ese lado de restituir las marcas significantes, ¿sí?, a las que está ligado el afecto, el deseo, etcétera, ¿sí?, el lugar del sujeto
aquel que este dispositivo infernal, este performance terrible, que en últimas realiza, me parece, el propósito del discurso capitalista. Y lo último que quiero decir es que no es la voluntad de alguien la que está aquí en juego, de aquellos que iban a ganar, digamos, días de vacaciones, días de asueto, ascensos y demás. Ese interés estaba claro, pero por encima de eso está la obediencia ciega. Es claro en muchos de estos testimonios, ¿sí? Me parece que si bien algunos de estos militares obtenían recompensas por esto que estaba claro estipulado en las directivas del ejército, de todas maneras no se puede plantear que fue un interés singular de este sujeto y un interés particular de este, y que por lo tanto allí no hay un crimen político, digamos, o que aquí no hay un crimen de lesa humanidad, sino es una especie de manzana podrida que cometió un acto delincuencial fuera del servicio, sino que el servicio mismo, el servicio, esa obediencia ciega, ¿sí?, generó este dispositivo, este discurso, como lo plantea Lacan, esta forma del lazo social, un lazo social que rompe definitivamente el lazo social. Muchas gracias.